Bien, buenos días. El día de hoy, dentro de la materia de mecánica vectorial, vamos a ver la unidad 3 que se llama equilibrio de cuerpos rígidos, en la cual veremos el momento de una fuerza con respecto a un punto. ¿Qué viene siendo un momento? Momento es igual a fuerza por distancia, así de sencillo. Si yo tengo una barra y la coloco en un apoyo en el punto O, esta fuerza multiplicada por esta distancia me va a dar un giro. Ese giro es un momento con respecto a un punto, momento con respecto a este punto. ¿Cuál es la magnitud de ese momento? Pues multiplico la magnitud de la fuerza por la distancia que hay de la línea de acción de la fuerza al centro de momentos o al punto de apoyo, lo dicen algunos autores. En este caso, hay una condición que dice que la distancia tiene que ser perpendicular del centro de momentos o del punto de apoyo a la línea de acción de la fuerza. Eso que quede muy claro. Si de repente tenemos una fuerza que no está o que no tiene una distancia perpendicular al punto de apoyo, habrá que hacer otro trabajo, que es lo que ahorita vamos a aplicar, ¿no? Entonces, en este caso, momento es igual a fuerza por distancia. Si la fuerza vale 10, momento es igual a fuerza por distancia, son 10 por la distancia que es perpendicular a la línea de acción por 5. Entonces la magnitud de este momento es momento con respecto a O. Esta es una mu, no es M. Momento con respecto a O me va a dar 50 newton, unidades de fuerza, centímetros, unidades de distancia. Pero ¿qué pasa si ahora esta fuerza, mismas condiciones, mismo valor, pero ahora la tengo de manera inclinada sobre la barra? Entonces yo ya no puedo aplicar directamente la fórmula de decir momento es igual a fuerza por distancia, de tal forma que yo diga mu igual a 50 por 5. Esto ya no es correcto. ¿Por qué? Porque la distancia, en este caso, si yo prolongo la línea de acción de esta fuerza, que viene de menos infinito a infinito, pues no hay una distancia perpendicular de esa línea de acción al centro de momentos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El tema que ya vimos en la clase pasada, que viene siendo descomposición de esa fuerza. Si yo aquí tengo un ángulo de 30 grados, bueno, esta fuerza yo la descompongo en su componente vertical y en su componente horizontal. Entonces saco las componentes de esa fuerza, como lo vimos ya en el tema, y entonces veo cuál de las fuerzas me produce un momento de acuerdo al punto de apoyo, siempre y cuando haya una distancia perpendicular entre ellas. Entonces, si a esto le llamo fx y a esto fy, voy a sacar el valor de cada una de ellas. F de x, ¿a qué va a ser igual? Aquí tengo mi componente X, aquí tengo mi triángulo formado, esta componente es la misma que esta. Entonces, ¿cómo se encuentra el lado que ando buscando con respecto al ángulo opuesto? Entonces, la componente es igual al lado más largo de mi triángulo, que son 50. Como el lado que busco, f de x, está opuesto al ángulo que conozco, va a ser por el seno de 30 grados. Y f de y, que es esta, ahora este es mi triángulo, va a ser igual al lado más largo, que es esta de 50, por el coseno. ¿Por qué por el coseno? Porque el lado que busco está adyacente al ángulo, por el coseno de 30. Entonces, como el seno de 30 es 0.5, yo hago estas operaciones y obtengo un resultado, y el coseno de 50 de 30 es 0.86. De esta manera obtengo la componente en X, que son 25 newton, y la componente en Y, que son 43 newton. Entonces vamos a nuestro tema que estamos ahorita abordando, que es momento de una fuerza con respecto al punto. Entonces el momento con respecto al punto O, producido por la componente en Y, ¿qué va a ser? Fuerza por distancia. ¿Cuál es la fuerza? Pues en este caso Fy, que son 43 newton. Y la distancia perpendicular del centro de momentos a la componente en Y, estamos viendo que son 5 centímetros.
Sacamos el momento de cada una de los componentes, el momento con respecto al punto O. No pierdan de vista el punto O, ¿no? El momento con respecto al punto es, primero vamos a sacar el de la componente Y. Aquí tenemos la componente Y y aquí está la distancia. Entonces, esta distancia vemos que si es perpendicular a la componente, entonces va a ser f de Y, que son 43, por la distancia perpendicular, que son 5, y me da que es un resultado como total de 215 newton por centímetro. Sin embargo, que esa es la parte que quiero que quede muy clara, en este caso lo que significa la línea de acción. Momento con respecto a O de la componente X, momento con respecto a O de la componente X, bueno, la componente vale 25. La distancia, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque en otras ocasiones, cuando hacen algún ejercicio o en los exámenes, me ponen que la distancia de la componente f de x al centro de momentos es esto mismo 5, cosa que no es correcto, porque si nosotros entendemos bien lo que es línea de acción, vemos que esta fuerza, que su línea de acción viene de menos infinito a infinito, cuando pasa por este punto no hay distancia, de la componente horizontal con respecto a O, entonces por lo tanto aquí es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la componente en X no me produce en ningún momento. Y si lo vemos con un ejemplo, vamos a suponer que esta es nuestra barra, aquí tengo el apoyo y este es el punto O. Si yo aplico una fuerza, en este caso, la de F de Y de 43 newton, a una distancia de 5 centímetros, pues yo veo que sí produce un giro, positivo o negativo, dependiendo de cómo yo establezca para dónde gira positivo o negativo. Pero a esta misma apoyo, a esta misma barra le aplico una componente, una fuerza en X, y vemos que esto trata de empujar, pero no gira. ¿Por qué? Porque no hay una distancia perpendicular del centro de apoyo a la línea de acción de la fuerza. Eso me indica que no hay momento. Por lo tanto, el momento vale 0. La única fuerza que produce un momento es la componente Y, que viene siendo 215 newton por centímetro. Bueno, ese es el objetivo de esto, esperando que haya quedado claro lo que viene siendo el concepto de momento y la parte más importante, que es la condición que se exige, que viene siendo que la distancia sea perpendicular de la línea de acción a el centro de momento.